Chicos, les estoy hablando. Bueno, entonces vamos a empezar a darle continuación a el verso y la prosa, que es lo que estábamos viendo. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que hay algunos poemas que logran tener, digamos que una exactitud. Hola, buenas tardes. Tienen Buenos una... días, profesora. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. Hola, profe, es que qué pena, yo soy nuevo, yo apenas Sí, me dime. matriculé ayer, entonces para los trabajos que están en esa plataforma, Sí, entonces ponle cuidado, Jesús. Hágame un favor. Yo le voy a enviar por acá, en el chat le voy a escribir mi correo electrónico o mi número telefónico, mejor, 319-467-4729. Cuando finalice la jornada, porfis, me escribes tu nombre completo, me escribes tu ciclo, tu jornada y el colegio. Listo, me escribe LAN del Liceo Antonio Nariño. Y me escribes el mensajito y yo te comparto por ahí, o me escribes tu correo y yo te envío los trabajos al correo, ¿listo? bueno, profe, Nombre completo, ciclo, grado, jornada, colegio, y me escribes tu correo y yo te envío el correo, los trabajos que hemos asignado, ¿vale? listo. Bueno, chicos, entonces ya la vez pasada habíamos hablado acerca de lo que son las clasificaciones de los versos según el número de sílabas, es decir, la métrica. Dijimos que habían versos de arte mayor, de arte menor menos de 8 sílabas, los de arte mayor son de 9 en adelante, ¿cierto? Y que cada uno de los versos tiene un nombre, bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, alejandrino, ¿cierto? Según el número de sílabas, y que se pueden también clasificar en versos agudos, en versos blancos, en versos libres, según el ritmo y según la rima, que puede ser asonante y puede ser consonante. Y decíamos que los poemas tienen unos temas específicos, ¿cierto? Hablábamos de los temas trascendentales, por ejemplo, del amor, hablábamos de que son temas de la muerte, la vida, ¿cierto? Hablábamos que también habían o estaba como ese espacio, por así decirlo, de desahogo, digamos existencial también, por parte del autor o del poeta. Pero cuando alguien escribe, pues puede utilizar un lenguaje muy elevado, se llama la estética del lenguaje, pero resulta que no solamente puede escribir en verso, también puede escribir en prosa, es decir, de una manera como más lineal. Vamos a degustar por acá el siguiente poema, que es muy conocido en el mundo literario y es de un poeta chileno que se llama Pablo Neruda. Entonces, para ello me van a hacer el favor y me confirman si logran ver desde allí la pestaña con el poema. Sí, sí, señora. Listo, muchas gracias. Resulta que ese poema es el número 20 de este poeta chileno. Escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Uno ve la estructura y ustedes se pueden dar cuenta que las estrofas, recuerden que son el conjunto de versos y acá solamente hay un verso, vean, uno solito. Eso se llama verso libre porque está sueltico por ahí, ¿cierto? Inclusive no rima, en este caso con la segunda estrofa. Vemos que esta estrofa tiene solamente dos versos, ese tiene uno, este tiene dos, este tiene dos versos también, vea, otros tienen dos. Entonces nos damos cuenta que hay, digamos que una estructura bastante particular, vea, estrofas de dos versos, ay, por acá hay uno solito, profe. Entonces hay una estructura específica, yo puedo identificar en este caso esas estrofas. En la prosa no pasa eso, porque la lectura es continua, es decir, puros renglones allá, palabra tras palabra, ¿cierto? Oraciones principales, secundarias, que es lo que vamos a ver hoy. Para darle plazo a la prosa, vamos a compartir la lectura de este poema. Entonces es el poema número 20 y me dicen, en este caso, en cuanto a fondo, si les logra llamar la atención. Ahí lo estoy colocando un poquito más grande para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, ¿recuerdan el nombre del poeta? ¿Quién lo escribió? Lo dije 3 veces.
Pablo. Ah, de acuerdo, profesora. Listo, Cristian, Pablo Neruda. Y el poema dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como estas la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ay, ahí nos queda el poema. ¿Qué nos dice ese poema? ¿Les gustó o no les gustó? ¿De qué trata? ¿Qué Sí, encuentran en señora, ese está poema? bonito. ¿Por qué? ¿Qué te gustó del poema? ¿Qué te dio a entender? ¿Te transmitió algún sentimiento? ¿Te acordaste de algo? Que, ¿Por qué te llegó? que transmite como un sentimiento de amor hacia una persona. Muy bien, ¿y por qué será que dice que puede escribir los versos más tristes? O sea, hay un verso que es triste, pero los más tristes, ¿por qué va a escribir los más tristes? Al yo poético, ¿qué es lo que suscita estar tan seguro que va a escribir los versos más tristes? Porque está triste ese poeta, según el poema. ¿Qué pasa con esa amada en ese poema? Ya no está, ya no está esa amada, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Listo. Ustedes están muy callados hoy. Habíamos que necesitamos más participación, ¿no? Ay. Profe, es que yo Entonces, tengo malo el internet. listo, ok. Tengo problemas con el Entonces, acá. internet. Uy, listo, vale. Entonces, mis amores, como le decía el compañero, está hablando de amor. Sabemos que estamos hablando de amor y si ustedes de pronto quisieran hacer un análisis más detallado como hicieron en la actividad pasada, lo que deberían hacer, Jesús, no solamente es hablar del tema, hablar de qué es lo que está diciendo, que le canta a una enamorada, que ya no está con él, que el cielo está muy lindo, está estrellado, pero verdaderamente está todo como muy solitario, hay un vacío en esa noche, ¿cierto? Porque no está, digamos que la amada de ese poeta, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que cuando vamos a hacer un análisis métrico, Johan, sí debemos entrar en detalles, comenzaríamos a cortarle cada sílaba
a esos versos y me van a dar versos de 16, 17 sílabas. Pero ustedes bien saben, Juan, que cuando uno tiene una armonía tan exacta como lo fue el poema anterior, que ustedes se dan cuenta, hay mucha precisión, un verso, dos versos, un verso, dos versos, pues también hay una armonía dentro de cada verso, y lo que pretendía en este caso Pablo Neruda era que todos sus versos fueran de 14 sílabas, es decir, versos alejandrinos. Por ello, hay que aplicarle unos recursos que habíamos hablado, que es la sinéresis, estamos hablando de la sinalefa, el hiato, para unir dos sílabas diferentes o separar una sola sílaba, para que logre quedar cada verso con el mismo número de sílabas. ¿Listo? Entonces, acá nos damos cuenta que tenemos, digamos, como ese análisis de fondo en cuanto al tema, lo que se dice, lo que está hablando el poeta, y en cuanto a forma, que vendría siendo el conteo de cada sílaba de los versos. ¿Listo? Vamos a leer el último poema y vamos a darle paso a la prosa. ¿Listo? ¿Alguien de casualidad quiere hacer la lectura del poema que viene a continuación? Chicos, Sí, señora, yo. listo. Y Listo. este poema es de amor, se titula inclusive Te amo. Dale, Cristian, te escuchamos, ¿sí? Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo, que son muchos, y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo cuando entiendo, comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, la con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo hasta cuando te engaño, no te engaño en el fondo. Llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada ha mejorado. Lo peor de mí, te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo. Sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo sencillamente porque te amo. Eso, muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Si ustedes lograron de pronto detallar ese poema que nos acaba de leer Cristian, se dan cuenta que en muchos versos dice la palabra te amo y el poema se titula Te amo. Hay una reiteración en este caso de esa expresión. No es porque Pablo Neruda no tuviera más que decir, no, simplemente hay un efecto que genera ese tono, digamos que romántico, inclusive reitera demasiado para dejar más que claro que no hay una explicación, no se sabe en qué momento, de qué manera está siendo cautivado por esa, en ese caso por esa mujer,
¿cierto? Entonces no tengo argumentos lógicos, no hay una explicación para el amor. Y eso que le pasa a Pablo Neruda no es que solamente le pase a él, le pasa a todos los seres humanos que logran enamorarse, ¿cierto? Inclusive ustedes saben que en las relaciones de pareja, por ejemplo, suelen haber infidelidades. Pero en medio de esas infidelidades, por ejemplo, hay amor. Uno dice, pero ¿cómo, profe, va a haber un amor en medio de una infidelidad? Es decir, que el amor se sale, digamos que, de todos los moldes y logra en este caso ser algo muy analizado, pero al mismo tiempo demasiado incomprensible. Es decir, que la palabra te amo logra en cierta medida encerrar todas esas contradicciones que tienen ese estado tan elevado, esa sensación, esa emoción que tenemos nosotros los humanos, y diríamos que es la fuerza que más caracteriza al hombre, el amor, ¿cierto, Juan? Entonces vamos a encontrar que va a estar presente, digamos que en todos sus versos. Pero entonces entremos en detalle con la prosa para poder establecer esas diferencias que se tienen en estos textos que ya vienen siendo de carácter narrativo, aunque puedan tener por ahí unas pinceladas de romanticismo, ¿listo? Y es aquí donde vamos a encontrar ya, digamos que una clasificación de esto, ¿vale? Entonces, mis amores, esta es la guía número 3, para los que de pronto no la han descargado, por ahí en la página web ya está disponible, ¿listo? Entonces, para que usted la tenga en cuenta. Entonces, vamos a encontrar que la poesía es el género literario donde se expresa de forma directa los sentimientos, ¿cierto? Vamos a encontrar, digamos que unos temas macro, que son aquellos que logran encerrar a los demás. Cuando yo les digo amor, ustedes se podrían imaginar que es el amor hacia la pareja, pero resulta que las madres tienen un amor muy puro hacia sus hijos. Entonces vamos a ver como una clasificación, una ramificación en ese caso del sentimiento. Pero si usted le pregunta de pronto a un militar, podría estar hablándole a usted de el amor hacia la patria, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar un patriotismo, vamos a encontrar, digamos, como ese altruismo, inclusive de poner en riesgo su vida con tal de sacar adelante ese lema, ¿cierto? Esa fe en la causa. Entonces puede inclusive llegar a poner en riesgo su vida con tal de defender todo ese ideal, en ese caso patriótico, ¿cierto? Y podríamos hablar, chicos, que hay, digamos que un amor también hacia la vida. Entonces, hay temas que siempre van a tener, digamos que, abrazaditos, otros que están relacionados, ¿listo? Entonces, por acá encontramos, por ejemplo, un fragmento de un poema, es una oda a la vida retirada de Ray Luis de León. Dice: oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Uno dice, ay, profe, hay musicalidad, hay sonoridad. Ahí yo clasifico o puedo identificar los versos, ¿listo? Pero nos damos cuenta que los versos pueden ser escritos, los poemas pueden ser escritos en versos, así, mire, lineecitas, que están sujetas a una métrica, pero un ritmo, una rima. Pero nos damos cuenta que también pueden ser escritos en prosa, ¿listo? Es decir, que van escritos no en estrofas, sino en párrafos. Y van a ser todos continuos. ¿Sí se dan cuenta que acá solamente hay 6 palabras en el primer verso? Miren. 6 palabritas. En el tercer verso hay solamente 4 palabras. En el caso de la prosa no, todo va a ser continuo. Y acá no se va a hacer, digamos que un análisis de sílabas. Acá no vamos a analizar cuántas sílabas tiene en una carta, no, acá no se analizan las sílabas, ¿cierto? De pronto se hace una mirada más enfocada hacia las oraciones. Entonces, encontramos por acá que esa forma de narración más libre, más sueltica, que digamos uno se expresa sin tanta medida, en el sentido de digamos que a encerrar pues el lenguaje, es más natural, ¿listo? Es más natural, las ideas pues van surgiendo, digamos que no necesita una medida exacta para poder expresarse uno en prosa. Sin embargo, eso no quiere decir que las reglas gramaticales pues no vayan a aplicar, porque ustedes saben que todos los hablantes tenemos 4 habilidades lingüísticas, que es hablar, leer, escuchar y escribir. Y la escritura pues está
digamos que regida bajo unas normas de la RAE, que es la Real Academia Española. ¿Listo? Entonces tenemos por acá unas características muy generales. A ver, vamos a cambiar la voz. Vamos a escuchar a Johan Fierro. ¿Cuáles son esas características generales que tiene la narrativa, la prosa, en este caso? ¿Leo eso, profe? La característica Sí, de la prosa. son 5, porfa. No está condicionada por métrica o ritmo. Puede ser corta o larga y sin versos. No acentas, están muy bien distribuidos. Es oral o escrita, no necesita de versos. Necesita organización sintáctica. Mayormente usa lenguaje oculto y excelente vocabulario. Eso, muy bien, John. Entonces nos damos cuenta que se maneja, digamos que un lenguaje más preciso, más formal, ¿cierto? Y digamos que tiene unos tonos también que se pueden agregar ahí. Cuando uno no lee de una forma plana, uno a veces hace unos altibajos, ¿cierto, Cristian? Por eso leía los poemas como más despacio. Yo vi que Cristian leía los poemas como un poquito más despacio, porque si uno los lee todo de seguido, pues va a perder, digamos que esa melodía que trae ese ritmo, Sí, que sí, trae el señora. poema, ¿cierto? Tú los lees más despacio, haces una pausita, en cambio si tú lees un cuento, vas a alzar un poco la voz y vas a cambiar, ¿cierto? Los tonos, si de pronto llegas a encontrar por allá la voz de un personaje. Entonces nos vamos a dar cuenta, mis amores, que existen también, así como se clasifican los versos, existen también una clasificación de la prosa, ¿listo? Entonces, tenemos la prosa poética, ¿listo? En esta prosa se transmiten sentimientos, es decir, que también puedo hablar de amor, profe, sí, también lo puede hacer, pero de una forma más libre, ya no con versos, sino de una forma más libre. Por ejemplo, cuando uno le escribe una carta a una amiga, o si ustedes de pronto les gusta a alguien, puede hacer una carta y dicen que es un admirador, pero entonces le va a escribir cosas muy bonitas, ¿cierto, Juan? Vas a escribir cosas muy bonitas, ¿cierto? Vas a dar, en este caso, una muestra de admiración. Entonces uno encuentra belleza en la prosa, sí lo puede digamos que identificarlo, a través de elementos como la métrica y la rima que al final tienen un objetivo estético, que sea mucho más bonito, mucho más agradable, que sea dulce inclusive leer esas palabras. Tenemos una prosa coloquial. Cuando hablamos de coloquial, recuerden que hay 3 niveles de habla. ¿Listo, Jesús? Está el habla vulgar, que es cuando la gente dice groserías, los famosos vulgarismos, cuando en términos populares, se come una letra, o cuando no saben tutear, por ejemplo, cuando no hay concordancia entre el género y el artículo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¡ay! Se me apagó la computadora, tenía el archivo ahí guardado. Ustedes dicen, uff, profe, no se dice la computadora, se dice el computador o la computadora, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay unas incoherencias, unas formas, digamos, que de irrespetar, lo de María yo, el lenguaje, ¿verdad? Este hijo se le sale la grosería, me dice, uff, tan vulgar esa persona cuando habla. Entonces ahí está ese nivel que es muy bajo, está el nivel coloquial, Juan, que es el habla que utiliza la gran mayoría de personas, es decir, que no hay, digamos, como un uso muy formal del idioma, ni tampoco es vulgar, es como un término medio. Sí, cuando uno dice, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Ay, juepuchica, se me borró el archivo. Entonces, ese juepuchica no es una grosería, ¿cierto, Johan? Juepuchica no es una grosería, pero tampoco es el término más indicado para decir la embarré. Entonces vemos que es como un habla mucho más popular. Y tenemos el habla culta, que generalmente se utiliza en círculos de hablantes más reducidos, de pronto personas profesionales, en el campo de la medicina, donde se utilizan algunos tecnicismos o algunos eufemismos. Por ejemplo, ¿qué querrá decir? Joven de 17 años colgó los guayos en el barrio Las Palmas. ¿Qué querrá decir eso, por ejemplo? Que se murió, lo mataron. Exacto, pero eso es en términos coloquiales, populares, eso, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, como la cultura.
Exacto, pero otras personas pueden decir, un joven de 15 años falleció en el barrio Las Palmas o en el sector oriente de la ciudad. Entonces dice, ay, suena más bonito, suena mejor, hay un eufemismo, se maquillan las palabras, dirán algunos. Entonces vemos que hay un uso, digamos que intermedio, en este caso, del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de prosa coloquial, hacemos referencia a esos discursos que oral que se expresan generalmente de manera oral, ¿cierto? Y que no han tenido ninguna elaboración, es decir, que no se reestructura tanto o no se planea tanto al momento de decirlo, ¿listo? Y tenemos por acá la prosa elaborada literaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son estos textos que están pensados al momento de escribirse en un público. ¿Listo? Entonces, recordemos aquí las fases de la escritura. ¿Listo, Jesús? Entonces, cuando yo tengo, David, un texto, ¿yo qué debo hacer? Cuando voy a escribir un texto tengo unas fases. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando voy a escribir un texto? A ver, ¿quién me dice? Poner el título. Muy bien, yo planeo, yo digo, oiga, ¿qué título, Cristian, le vamos a dar al texto? Pensemos. Ah, entonces usted piensa un título y también piensa, ¿qué? Piensa un tema, ¿cierto, Cristian? Oiga, ¿de qué voy a hablar yo? ¿De qué voy a hablar yo? Ay, hablemos de la drogadicción en los jóvenes. Entonces usted Y un piensa un tema. objetivo. Ah, muy bien, una intención comunicativa. ¿Cuál va a ser el objetivo de ese trabajo? Concientizar a los jóvenes, ejemplo, a que no consuman sustancias alucinógenas. Usted tiene ya un propósito con ese texto, una intención. Como autor, Cristian es un ejemplo de su texto. Entonces usted planifica este texto, es decir, hace como una especie de maqueta, como una estructura, ¿cierto? Y luego usted piensa de qué manera va a dar a entender esa idea principal que usted tiene. Por ejemplo, va a mostrar citas, datos de un periódico, o usted puede irse de pronto a lo que está planteando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que tiene que ver con eso. Usted va a hacer como una investigación, ¿cierto? O sea, usted planifica. Luego, usted debe de redactar, se escribe, redacta, une todas esas ideas y las condensa en lo que nosotros conocemos como un texto. Pero como es un proceso la escritura, David, entonces ¿yo qué hago? Yo corrijo ese texto, ¿cierto? Le miro la ortografía, los signos de puntuación, el uso de mayúsculas iniciales, bueno, voy a mirar que tenga claro cada uno de los párrafos. Y por último, lo publico, es decir, ya lo doy a conocer a varias personas. Entonces, cuando yo hago todo, perdón, por favor. Listo. Cuando yo hago toda esa elaboración, yo estoy pensando en un público. En el caso de Cristian, como ejemplo, pensaría en los jóvenes. Hay de pronto escritores que piensan en los padres de familia, entonces escriben para padres de familia, o sea, dependiendo del público. De pronto Juan quiere escribir un cuento para niños, entonces él piensa en los niños, va a utilizar un lenguaje para niños. Es decir, que cuando yo tengo una prosa elaborada, quiere decir que yo estoy pensando de manera literaria. Yo quiero publicar, quiero tener un grupo de lectores. Por eso estamos hablando de textos muy elaborados, es decir, obras de teatro, estamos hablando ya de pronto de cuentos, estamos hablando de novelas, ¿cierto? Porque ya hay, digamos que, una preparación muy elevada. Y tenemos por acá la prosa elaborada no literaria. Es decir, que son todos esos textos que no presentan una intención literaria, pero que está elaborada, es decir, que tiene todo ese proceso, lo pensó, lo planeó, lo redactó, lo corrigió y lo publicó, pero no para que le compren el texto. Por ejemplo, ustedes me pueden escribir a mí un texto académico, un ensayo, por ejemplo, a ver, Juan, hágame un ensayo acerca del COVID-19, entonces usted va a hacer toda esa preparación, un ensayo muy chévere y todo, pero no quiere que lo lea todo el mundo, me lo va a presentar a mí. Entonces, digamos que no tiene un objetivo, en este caso, literario. ¿Listo? Pero eso no le resta importancia, que quede claro. Tenemos las
prosas de ficción. Acá digamos que sí hay que viajar en el tiempo, acá sí hay que devolvernos un poquito, porque hablamos de unos contextos históricos. Entonces, en especial tendríamos 4 tipos de prosas de ficción. Rápidamente le doy la palabra a alguno de ustedes que nos las compartan. A ver, ¿quién dijo yo? Juan dijo yo, perfecto, listo, Juan Ramón, compártenos esas prosas de ficción. Acá aparecen resaltaditas, por favor. Señora, Gracias. caballeros relacionadas con 2 épocas francesas, Autorico y Corallero. Morisca se usaba el albedo de las tensiones entre cristianos y moros, sentimental, caracterizada por su mezcla de prosa y verso en tema de amor y como un formato epistolar. Bizantina. Esta prosa es una aventura que cuenta o narra los problemas de las parejas que se podían amar libremente porque sus familiares se ponían en la relación. Eso, muy bien, Juan. Entonces tú lo acabas de decir, hay para todos los gustos. Entonces en la prosa de ficción encontramos los de caballerías, las aventuras de Arturo, el rey Arturo, y dice, uy, qué chévere, ¿cierto? Entonces a veces uno encuentra esas historias de caballeros, ¿cierto? Que van contra, en este caso, de unas aventuras. Entonces uno encuentra, digamos, como toda una trama en estas historias. Eso es prosa. Encontramos la morisca, entonces, cristianos, moros, entonces hay que devolvernos un poquito en la historia, pero encontramos también esa que estaba diciendo John, que está en formato epistolar, es decir, como si fueran algunas cartas. Por eso encontramos inclusive algo de verso, ¿cierto? Encontramos en este caso ese tinte romántico, pues porque si estamos hablando de una prosa sentimental, pues tenemos que aflorar las emociones, ¿verdad? Y sabemos que para nadie es un secreto que hay amores prohibidos, hay amores en los que la sociedad o la familia, digamos que pues no apoya. Entonces esas relaciones, esas prosas, por ejemplo, también se conocen como bizantinas, pero que quede claro que hacen parte también de un periodo histórico. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo de prosa, porque así como leímos poemas, así como ustedes analizaron poemas, pues acá vamos a leer una prosa, en este caso, un ejemplo de prosa coloquial. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere hacer la lectura de este ejemplo? Es algo cortico. Es más, si usted mira ese queridos primos, sabe que es como una carta. Yo, profe. Dale, Cristian. Frantico volteó el celular. Muy efusivos. Quiero informarles a través de estas líneas que una excelente noticia. Fui seleccionado para obtener la beca de estudios en esta ciudad, lo que me permitirá visitarlos con frecuencia. Mi hospedaje estará bastante cerca de ustedes. Por ello, quiero tener la oportunidad de que el grupo familiar en momentos me pueda acompañar. Desconozco totalmente la ciudad y así podré compartir momentos buenos, fechas importantes. Esperando una respuesta de ustedes, me despido, cariños para todos. Eso, muchas gracias. Es una carta, sí, es una carta, Cristian, ¿cierto? Y está informando que está cerca, los primos, chévere, que salgan a pasear, genial. Es una prosa muy coloquial. ¿Acá encontraron palabras desconocidas? Yo creo que no, ¿cierto? La mayoría de palabras las entiende, porque es un lenguaje coloquial, ¿cierto?
saludos muy efusivos, uy, estoy contento de saludarlos, ¿cierto? Entonces encontramos una prosa coloquial. Si ustedes se dan cuenta, acá todo está, vean, en renglones, vean, una lectura continua. El poema no, los versos no, vean, los versos tienen números limitados de palabras, vean ustedes, esto es verso, poesía, poema, esto ya es prosa, vea, todo seguidito. Acá si yo les digo, analicen esa carta, esa prosa, ustedes no van a contar las sílabas de cada renglón, no lo van a hacer, eso no lo van a hacer. Si ustedes me fueran a analizar el poema, sí, en el poema sí tienen que contar, oh, monte, oh, fuente, oh, río, tiene tantas sílabas, eso sí tendrían que hacerlo. En la prosa no se debe de contar las sílabas, ¿listo? No se hace ese tipo de análisis. Pero, ¿qué pasa con la prosa poética? Resulta que, como su nombre lo indica, es prosa, es un texto libre así, escrito en renglones, se lee de manera continua, pero tiene ese tinte poético, tiene musicalidad, tiene belleza, tiene algunas figuras literarias, pueden colocar símil, metáforas, pueden colocar personificación, pueden colocar allí la hipérbole, el hipérbato, es decir, que ustedes pueden jugar con el lenguaje en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y acá nos vamos a dar cuenta que se le va a dar belleza. Por eso ustedes van a estar muy inspirados este fin de semana y me van a desarrollar la actividad problematizadora, ¿listo? ¿En qué consiste? En establecer 6 diferencias entre el verso y la prosa. Y me van a escribir un texto de prosa poética en una página. Es decir, que ustedes muy juiciositos me van a hacer esa preguntita. Consiste en escribir 6 diferencias entre el verso y la prosa. ¿Listo? 6 diferencias. Entonces, fácilmente Jesús puede decir, bueno, primera, ejemplo, el verso es el conjunto o el poema es el conjunto de estrofas, cada estrofa es un conjunto de versos, estos están sujetos a una rima, ¿cierto? No dice a una métrica. En cambio, la prosa es de carácter libre, no está sujeto a métrica, ¿listo? Es decir, no se cuentan las sílabas. Hay 2 y me van a sacar 6 diferencias, ¿listo? Y en una página me van a escribir un texto que tenga en prosa poética, es decir, me pueden escribir una carta de amor, por ejemplo, ¿sí? Pueden escribir de pronto una reflexión en estos tiempos del COVID. Me puede escribir un texto reflexivo, Johan, de cómo ha vivido usted la pandemia, pero entonces va a escribirlo con sentimiento, le va a colocar palabras, en este caso, que logren demostrar la emotividad o el estado anímico de usted como escritor. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud frente a las actividades? No, No, señora. señor. Listo, muchísimas gracias por contestar, chicos. Entonces les recuerdo que la pueden hacer llegar a través de la plataforma. En el caso del compañerito que ingresó tarde, yo le envío los talleres, para que me envíen al WhatsApp, me envían los talleres y me los entregan la próxima clase, me los anexa a todos, ¿listo? No me ha llegado el mensajito, entonces le encargo que me escriba el chico que llegó despuesito, porfis, para poderle enviar esos talleres hoy al finalizar la jornada. ¿Listo? Vale, chicos, entonces confiando en Dios, nos veríamos el próximo sábado. Que tengan un feliz fin de semana. Vale, profesora. Profesora.